Secretaría Nacional Antidrogas y el Ministerio Público realizaron 22 allanamientos en un operativo denominado Berilo. Allí cayó Reinaldo Javier Cabaña Santa Cruz, alias Cucho, narcotraficante, presunto líder de una organización criminal y admirador del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Vendrán terremotos, corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no la... Sus lujos y su forma de vida eran casi como un tributo a Escobar. El negocio de la cocaína estaba en mis manos. El 80% del consumo y la producción me volvía cada vez más rico en cada ocasión. Estuve en el apogeo y la verdad se me subió cuando estuve en Nápoles y me convertí en el patrón. Ya lo tenía todo, no me hacía falta nada y quería más poder, era lo que necesitaba. Inclusión en la política y el Congreso Nacional me hicieron enojar y fue cuando conocieron la furia de Escobar. Muerte al ministro de Justicia por cagao y por bocón. También muerte al director del diario El Espectador. Muerte a jueces, secretarios, funcionarios, coroneles, candidatos presidenciales y enemigos. La operación Berilo tuvo como objetivo encontrar a personas que se dedicaban al tráfico de drogas en Alto Paraná, lugar estratégico trifronterizo. Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, fue detenido en la primera etapa del operativo donde se llegaron a incautar de su vivienda un total de 21 kilos de cocaína que tenían como destino Brasil, más de $800.000, una motocicleta, 12 vehículos lujosos, celulares y armas de fuego. El sol de un día nuevo nos va iluminando. Rostros desconocidos. En el total de allanamientos se logró incautar 23 vehículos, entre los que se encuentran las lujosas marcas Lamborghini Gallardo, Audi, BMW, Dodge Ram y Ducati. Reinaldo Cabaña sería el líder narco que aparentemente se encargaba de lavar el dinero de origen ilícito que, según el Ministerio Público, gran parte de las ganancias de las ventas de droga eran inyectadas al sistema financiero a través de casas de cambio. También fueron detenidos Gloria Rosana López Ramírez, Marcelo Ricardo Cabaña Santa Cruz, Gisela Noemí Ramírez, Hugo Martín Ríos, Carlos Pinto Apostolaki, Lucas Uciel Vera Duarte y el asistente fiscal Luis Ricardo Yegros Fariña. El nivel de lujos y despilfarro de grandes cantidades de dinero eran claramente visibles en la vida de Cucho. Su cumpleaños, por ejemplo, no pasaba desapercibido. Llegó en su Lamborghini, que ahora se encuentra decomisado, y se mandó esta pequeña fiestita. I'm not saying I'm not sorry. Just looking for another you. It's not getting any better. But what can I do when there's something wrong? When we keep holding up to the best days. I'm not saying I'm not sorry. Just looking for another. Ahora, Reinaldo Javier Cabaña Santa Cruz, imputado por los hechos punibles de tráfico de drogas, provisión de medios para el transporte de sustancias estupefacientes, comercialización, asociación criminal y lavado de dinero, debe guardar prisión preventiva en la agrupación especializada por disposición del juez Rolando Duarte. Javier, ¿hiciste negocio con políticos? ¿Te vas a abstener? Me voy a abstener, sí, eso sí. ¿Algunos nombres que puedas dar? ¿No la abogada? Todavía no voy a hablar con él ahora. ¿Para campaña política, Javier? Ah, ¿Qué relacionaste con el presidente? Con mi abogado.
¿Investigaste dónde está la casa del presidente de la República? Con mi abogado. ¿Apoyaron logísticamente la campaña NTT? ¿No? ¿Hicieron algún tipo de ayuda? Fue en la casa del presidente. Esa fotografía, ¿dónde fue tomada, Javier? El juez Duarte también ordenó la prisión preventiva de Marcelo Cabañas Santa Cruz, de Hugo Martín Ríos, Carlos Pinto Apostolaki, Lucas Vera Duarte y el asistente fiscal Luis Yegros Fariña, todos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Nada que... Ninguna campaña política. No soy ni afiliado yo. ¿Le conoció al presidente de la República? ¿Ya está en su casa? Nada. Las mujeres detenidas, Gloria López Ramírez y Gisela Noemí Ramírez, deberán guardar prisión preventiva en la Casa del Buen Pastor. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de AAM a través de Noticias Paraguay. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, señor. Buenas noches. Mi saludo a la teleaudiencia de Noticias Paraguay. Un hombre del que todos están hablando en este momento. Sí. No sé cómo habrá sido en tu caso, pero grupos de colegio, compañeros de diversos grupos de WhatsApp, de lo que se habla en este momento es de Cucho. Totalmente. Y uno puede buscar los antecedentes de los grandes nombres del narcotráfico en Paraguay, de la frontera, de la zona de la triple frontera, y no encuentra mucho sobre este señor. Alguna vez cayó un sicario con 3 órdenes de captura y se mencionaba como parte del artículo, un agregado sería un sicario que trabajaba para un narco alias Cucho. Después casi nada. Teníamos otros nombres que los conocemos hace un tiempo, venimos hablando de la guerra narco, de la forma en que el PCC tenía algo que ver con esto, de la zona de Pedro Juan, pero de este nombre nunca habíamos escuchado antes. Sin embargo, ahora nos enteramos que era un hombre que manejaba un esquema de narcotráfico que imitaba a uno de los hombres más conocidos del mundo, liderando redes de narco, que es este señor colombiano, Pablo Escobar, que tenía protección de fiscales, que tenía una vida lujosa, que tenía protección de policías, que tenía protección de políticos, que estaba ubicado en una zona estratégica para sacar y meter droga, que tenía una vida lujosa al punto de tener un montón de vehículos y un esquema inclusive para lavar su dinero a través de los vehículos. Nos enteramos de que era un hombre extremadamente poderoso y el propio presidente de la República dijo que es una de las redes narco más grandes de la historia que está cayendo en nuestro país. Hoy va a estar con nosotros en los estudios de AAM el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, el doctor Arnaldo Yucio. Vamos a tomarnos el tiempo para hablar con él de detalles que hacen a un narco, un supuesto narco, que ha imitado durante todo este tiempo a Pablo Emilio Escobar Gaviria, que más que menos, Enrique, habrá visto algunas de las tantas series que dedicaron capítulos a este narcotraficante colombiano. No estamos hablando de un parecido en materia de réplica de la Hacienda Nápoles, Claro, nada más. Y los cuadros, las imágenes. Estamos hablando de un hombre que lo imitaba hasta en su forma de ir construyendo nexos en los diferentes niveles y estrados judiciales, policiales. Me contaban algunos detalles y hoy vamos a entrar en tema a profundidad con el ministro Yucio. Me contaban que al llegar, por ejemplo, a las zonas en las que operaba, ya era un hombre que, a pesar de los cambios permanentes de vehículos que tenía, la policía en muchos de los casos terminaba hasta brindándole protección en realidad, además de toda la gente que estaba dentro de su sistema de seguridad. Era un hombre que al llegar a los determinados puestos de control, si lo paraban, era para saber cuánto iba a dejar eventualmente en los controles policiales. Sí. O sea, una persona que colaboraba en términos económicos con la policía, y alguna que otra barrera ubicada en el camino de Cucho
en realidad ya terminaba significando un lugar en el que él terminaba aportando a la propia policía. Una manera en la que operan en diversas zonas en las que se mueve el narcotráfico en verdad. Un hombre de 33 años, joven, a esa edad, con todas estas propiedades, si no fuera por una cuestión ilícita, sería difícil de creer. Y no tiene ningún apellido de un narco extranjero, alguien que heredó un esquema, el hijo de alguien. Absolutamente, él forjó solo y a esa edad ya tiene todo eso. Y todo estaba allí entre nosotros, con tentáculos en la policía, en la justicia, en la política, con un diputado inclusive, que coincidentemente es del movimiento que tiene el poder de la República ahora mismo. Ese era el poder, ese era el esquema que manejaba este señor. Incluso mencionaba lo de la barrera, hoy nos enterábamos que había gente que transportaba enormes caudales de dinero y pasaban barreras policiales tranquilamente sin que a la policía curiosamente le llame la atención. ¿Por qué alguien manejaba tanto dinero cuando caía en una barrera? No se labraban actas. Era un hombre que manejaba ese esquema de impunidad y de blindaje y mantenía el negocio absolutamente estable y creciente todo el tiempo. Con obras imitando a Pablo Escobar, con esa obsesión que él tenía de parecerse a él. Inclusive nos decían en la semana, Santi, que así como Pablo Escobar metió a su familia en el negocio, él hizo lo mismo con su madre. Me encantaría saber qué tanto se basó también respecto a la investigación de su madre, porque decía el propio ministro de la Senat, era como la mamá Guazú. Él involucró a su mamá en el negocio, así como hizo este señor colombiano. En algún momento, cuando salta la fotografía del diputado Ulises Quintana o cuando salta el tuit de la Senat, diciendo que estaban detrás de una camioneta que estaría en poder del diputado Quintana, todos nos sorprendíamos y decíamos, pucha, ¿qué está pasando aquí? La investigación ya data de hace unos meses. Sí, 6. Cuando iniciaba esta investigación, todavía estaba el gobierno anterior. Se concretan las detenciones, la caída de sus nexos en una especie de cadena, porque a diferencia de otros operativos, acá no solamente se ha llegado al líder narco. Ahora, en este instante, y lo vamos a ampliar en breve con la investigación, tanto de la Fiscalía como de la Senat, se llega hasta a policías que hoy iban a declarar o a dar su versión en vehículos de lujo, Sí. en vehículos de alta gama, sin siquiera guardar quizá las mínimas previsiones. Esto que estamos observando ahora forma parte de algo que es típico en este tipo de negocios ilícitos. Para lavar dinero, ¿qué mejor que un motel o qué mejor que un hotel? Todo eso tenía Cucho, pero a lo que quiero ir es a la famosa foto con Mario Abdo Benítez. Salta una fotografía con el presidente de la República, con Mario Abdo Benítez. Y en ese momento, obviamente, algún sector, en términos políticos, rival al presidente de la República, dice, epa, acá hay algo que explicar. Porque además, el abogado de Cucho había admitido que se financió en términos logísticos la campaña de Añetete. Esta es la fotografía a la que hacemos referencia. Vamos a hipotetizar. ¿Qué hubiera ocurrido si todo esto ya organizado por el gobierno anterior, porque ahí inicia la investigación, lo que pretendía era que muera la investigación al llegar Mario Abdo Benítez al poder? Que Arnaldo Yucio se haga el ciego y que no vea que esto ya había avanzado. Que luego salte que el gobierno de Cartes había iniciado una investigación a gente ligada a Colorado Añetete, pero que el nuevo gobierno se encargó de matar la investigación. En las hipótesis que rondan en los círculos de poder, esa es una de ellas. Que lo que pretendían era una especie de cáscara de banana, que Yucio venga, se haga el sordo, se haga el mudo, que no vea nada, que se mate todo lo que se había avanzado dentro de la investigación, porque el regalo griego que había quedado era... Un hombre que tenía una foto con el presidente al menos. Un hombre que tenía una foto con el presidente y que además le prestaba sus vehículos para la campaña electoral, nada más y nada menos que a un diputado del entorno de Colorado Añetete. Sí.
eso le vamos a preguntar también a Arnaldo Yusio. Cuando llega, ¿con qué se encuentra Entre en las la distintas Senat? hipótesis. Recordemos que el presidente, ¿cuál fue la defensa? Él no dijo que esta foto no es ni montada, ni real, ni irreal. Dijo que desconoce la imagen y que alguien, que sí, mucha gente pasó por su casa en épocas de campaña, que siempre fue su puesto comando. Recordemos que Mario Abdo Benítez estuvo en campaña muchas veces en los últimos tiempos, desde una candidatura a la presidencia del Partido Colorado, bueno, antes ya, la senaduría, después a la presidencia del Partido Colorado, después en la precandidatura a la presidencia, después la candidatura a la presidencia nuevamente. O sea, hubo muchas candidaturas que pasaron por ese puesto comando, muchas campañas y mucha gente que pasó y se tomó una fotografía. Lo que dice él es, me habré tomado como 3 millones de fotografías dentro de ese lugar, por lo tanto no sé ni con quién lo hice. Y no sabe si la foto es real o irreal, pero considera que es irrelevante para la investigación por tratarse simplemente de una imagen. Esa fue la explicación que dio el presidente de la República. Ahora, otras interpretaciones dijeron, él admitió la fotografía, dijo que, como al admitir diciendo que no es un montaje, siendo que él claramente se encargó de decir, o no descartó que sea un montaje, pero tampoco descartó que sea real. No significa que estuvo admitiendo. Admite que el fondo de esa fotografía es el quincho de su casa, el lugar donde hace campaña, pero no significa que esté admitiendo que la foto sea real o que tenga algún vínculo real con este señor, que sí tenía un vínculo con un diputado de su movimiento. Eso sí es verdad. Sí fue invitado de honor VIP a actos políticos muy importantes que tienen invitaciones muy limitadas y yendo por ese diputado que es de su movimiento tan importante, su movimiento y el movimiento que tiene el poder de la República en este momento, nada más y nada menos. Eso sí es real. En instantes vamos a empezar a desarrollar esta edición de AM. Nosotros vamos a hacer la pausa y a la vuelta de la pausa ya vamos a saludar al ministro de la Senat, Arnaldo Yusio, quien está con nosotros y nos va a contar detalles de cómo fue este operativo. 8 de la noche con 21 minutos, estamos de vuelta y ya lo vamos a saludar al ministro de la Senat, Arnaldo Yusio, quien está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Santi, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu programa. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Una investigación que quiero arrancar con eso, doctor, porque fue uno de los elementos con los que más se especuló y estuve haciendo algunas averiguaciones y algunos llamados en el transcurso del fin de semana respecto a esa foto. Algunos debatiendo si era real o no era. Estoy seguro que fue así. ¿Cómo? No, y que hiciste esas llamadas. No. Y en medio de esas comunicaciones me dice alguien de muy buena fuente que lo que se pretendía era dejar un terreno en el que al estar involucrada gente ligada al nuevo gobierno, Yusio quede atado de manos, los fiscales queden atados de mano, sí, y que después vayan apareciendo estas fotografías de cómo se mató una investigación que había iniciado. Claro. Esa puede ser una hipótesis efectivamente sobre estas fotografías que aparecieron. Mira, no se descarta absolutamente, ¿verdad? Porque detrás de todo, lamentablemente es así, ¿verdad? Detrás de todo puede haber siempre un condimento político, ¿verdad? Y esto aparentemente, eso está como para confirmarse en los siguientes días, es ya una información, un conocimiento que se tenía no solamente hace 6 meses, sino que algo así como 2 años atrás. Y no se avanzó mucho, En el ámbito de la CENAP empezó hace 6 meses aproximadamente. Fue avanzando hasta que por el mes de abril se oficializaron las órdenes judiciales. A partir de ese momento asumió el nuevo gobierno, asumimos nosotros en la Senat, tomamos conocimiento de un caso muy importante como este. Le informamos al presidente, ¿verdad? Apenas tengo conocimiento y verifico si la información es veraz, ¿verdad? Con todos los agentes, con gente del Ministerio Público, y allí vamos junto al presidente, le informamos, ¿verdad? Obviamente el presidente se mostró sorprendido, ¿verdad? Pero la reacción de él fue absolutamente lógica,
desde mi punto de vista, conforme habíamos hablado anteriormente, antes de asumir el cargo. Y él me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, siento mucho, lamento, así textualmente, lamento en el alma, mencionó eso, que gente nuestra esté involucrada, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y cuando esto va tomando forma, nos encontramos con algunos hechos, con algunas circunstancias que se fueron dando dentro de la investigación, y él está al tanto de todo. Inclusive yo estábamos en conocimiento de que se iba a dar un intercambio de droga, que es lo que de alguna forma se estaba esperando para ligar el narcotráfico con el lavado de dinero, claro. Que el lavado era producto del narcotráfico. La semana pasada justamente tuvimos un inconveniente y lamentablemente no se pudo hacer el procedimiento porque uno de nuestros agentes tuvo un pequeño accidente por el camino. Eso frustró el operativo, pero esa droga cayó posteriormente en el lado brasilero por los contactos que se tenían. A la pregunta, no se descarta, Santi, no se descarta que lo que esperaban era de que el presidente fundamentalmente ponga obstáculos a esta investigación, surjan las operaciones, se diga nada respecto al contacto, al conocimiento de políticos en esta causa, pero que aparentemente no es solamente con esto, sino que también con varios otros, de otros partidos y otros movimientos políticos también. O sea, hoy ustedes a esta red de narcotráfico ya tienen identificada como una red que operaba con diferentes sectores políticos. Lo que ocurre es que toda esta información es a confirmar, Santi, pero lo usual y lo que estamos viendo así prima facie es que alias Cucho, con un modelo colombiano, ¿verdad?, muy parecido al de Pablo Escobar, genera una red de protección en diferentes ámbitos, ¿verdad?, que justamente les permite subsistir dentro de la estructura criminal y competir también con otras organizaciones criminales, ¿verdad? Él, desde mi punto de vista, tiene una estructura familiar de mediano porte, pero que en efecto está siendo sólida y puede eventualmente también ser soporte para otras organizaciones criminales más grandes, como el PCC o Comando Vermelho, ¿verdad?, que posen en esa estructura ya armada por él, con una protección, un caparazón judicial. Por eso le tenía a fiscales y funcionarios fiscales. No se descarta también el ámbito de la justicia. Las fuerzas públicas también de alguna forma colaboraban en ese sentido, ¿verdad? Y naturalmente el sector político, que era el que daba así ese apoyo de hecho en muchos casos, ¿verdad? Quiero empezar a desmenuzar primero quién es él, cómo va construyendo toda esta fuerza en el sector y cómo va ganando terreno en lo político, en lo judicial, en lo policial. Pero antes Enrique nos preparó una especie de esquema de lo que hemos visto y observado hasta este momento cuando se da a conocer la investigación y se da a conocer la presencia de este personaje, Enrique. Sí, señor, gracias, Santiago. Justamente veníamos hablando de la ubicación estratégica que tiene este señor alias Cucho, y vamos a hablar como una especie de pulpo, que tiene un montón de tentáculos que lo tiene a él en el centro, desde la ubicación geográfica hasta la protección política para el negocio.
Y lo vamos a explicar con una gráfica muy sencilla. Ubicamos primeramente a este hombre, alias Cucho, que se llama Javier Cabañas Santa Cruz, más conocido ya ahora con el alias de Cucho. Su puesto de trabajo, su operación es en la triple frontera, nada más y nada menos. Él se pone a trabajar desde Ciudad del Este, una zona fronteriza distinta a la que estamos acostumbrados, digamos, cuando hablamos de narcotráfico, que es otra zona que es la de Pedro Juan Caballero. En Ciudad del Este la diferencia es que él tiene una salida, digamos, hacia dos países donde trabaja con el tema del narcotráfico. Ciudad del Este, su punto geográfico estratégico para comenzar a trabajar. Tiene salida directa y fácil y rápida hacia Argentina por un lado para la entrada y salida de la droga y hacia Brasil por el otro lado. Estratégicamente en la triple frontera. ¿Cómo hace él, este señor, Javier Cabañas, alias Cucho, para cuidar ese dinero que gana, digamos, producto del narcotráfico a través del lavado de dinero? ¿Cómo lava su dinero? Por lo que estamos viendo a partir de la investigación. Con algunos rubros muy conocidos en el ámbito del lavado de dinero. Por ejemplo, el rubro de la hotelería, con hoteles que fueron allanados en los últimos días, tiene a su nombre, moteles, una casa de cambio que aparece también, que incluso es una casa de cambio de maletín porque no existe físicamente, y también algo que nos consta hace poco, los vehículos de lujo. Él compraba y vendía vehículos de alta gama, aparentemente también con la intención de lavar ese dinero que lo generaba ilícitamente. ¿Y cómo funcionaba todo este esquema? Con protección. Protección que venía directamente de fiscales, porque vimos que una unidad fiscal, por ejemplo, fue allanada, una unidad de la Fiscalía Alto Paraná, e incluso entre las personas que ya están investigadas hay un asistente fiscal, que aparentemente fungía asistente fiscal teniendo un rubro administrativo que se encargaba de eliminar datos que puedan afectar a alias Cucho. ¿Cómo era eso? Un punto importantísimo. Y te explico en un ratito, Santi. Y después también aparece lo del diputado, que estratégicamente es un diputado que es el movimiento que ahora tiene el poder de la República, que es Colorado Añetete. A todo este esquema, fíjense cómo lo ubica él en el centro. Geográficamente, en un lugar estratégico. En nivel de protección, todas las aristas cubiertas también tiene este señor alias Cucho. Y ahora tendríamos que agregar a este esquema lo que nos enterábamos hoy, que también fuerzas públicas, la Policía Nacional. Lo que preguntabas, por ejemplo, ¿por qué un asistente fiscal, un nombre que parece un rango menor? Según la investigación de la Fiscalía, este asistente fiscal cobraba propinas de la organización de alias Cucho para omitir datos. La presunción desde algunas investigaciones, más allá de lo fiscal, porque oficialmente se sabe que omitía datos, ¿cómo aparentemente omitía estos datos? Por ejemplo, cuando le tocaba algún procedimiento fiscal intervenir donde había droga de por medio, y si este hombre sabía que esa investigación fiscal podría afectar el origen tenía que ver con alias Cucho, él simplemente eliminaba los datos. Una declaración, por ejemplo, alguien declaraba y en medio de la declaración algo podía salpicar a este hombre. Esa declaración no formaba parte del texto. Este asistente fiscal, estratégicamente propinado por este señor, borraba esos datos. Así él tenía, hoy veíamos lo de la policía que una barrera, no consta en acta que una persona se movilizaba con una cantidad muy llamativa de dinero. Tenía gente muy poderosa y gente no tan poderosa, eslabones estratégicos que manejaba para su protección, para poder seguir operando tranquilamente. Parte de lo que es alias Cucho en términos muy sencillos de cómo manejaba este esquema de protección que lo ubicaba a él en un centro casi intocable, Santi. Vamos a empezar a desgranar este esquema con el doctor Arnaldo Yucio. Empecemos por lo último, la policía. ¿Cómo estaba involucrada la policía en medio de todo este esquema? Básicamente, y así de manera muy práctica, ¿cuál era el rol de la policía en todo esto? Bueno, se menciona una cobertura, ¿verdad? Lo protegía en algunos incidentes que se daban en el proceso de traslado de droga o en este caso traslado de dinero. También protegía de alguna forma ante eventuales allanamientos. Si iba a haber algún allanamiento en alguno de los bienes o inmuebles que poseía o que afecte a su empresa, entre comillas, ¿no? Entonces se daba esa intervención, pero mucho de eso está también incorporado la corrupción, ¿verdad?
En varios casos también sectores de fuerzas públicas aparentemente cobraban sumas de dinero sin una cuestión así aparente, por un hecho en particular, sino por las dudas. Claro. ¿Verdad? Que es un clásico ejemplo de cohecho en nuestro país. O sea, ya los tenía como asalariados a los policías de la zona. En muchos casos. Y también no se descarta a funcionarios de la Senat. También funcionarios del Senado. No se descarta. Porque yo no había escuchado hasta hoy respecto a alguna carga que haya caído de algún cucho en particular. ¿Hay antecedentes de eso? No. Es, o sea, en el ámbito delincuencial, ¿verdad? De la estructura, y más todavía de la frontera, es casi natural que las rutas del narcotráfico sean utilizadas al mismo tiempo por contrabando, por contrabandistas, por traficantes de armas, por traficantes de vehículos, ¿verdad? Cigarrillos. O sea, es casi único. O sea, no hay mucha... O sea, no hay especialidad, no hay una ruta especial para, claro, ¿verdad? Sino que se unifican. Y el negocio aparentemente era traer de todo y tratar de enviar de todo, ¿verdad? Pero en Ciudad del Este, eso estuvimos corroborando en estos días, es una persona que se lo conoce como motelero, ¿verdad? También está ligado a clubes de fútbol, está en el ámbito social, ¿verdad? Aparentemente también tiene conexiones con discotecas. Es conocido, ¿verdad? Después muchos nos sorprendieron con decir, bueno, pero algo sabíamos nomás luego que era narco, ¿verdad? Pero no era, o sea, era de un modelo perfil bajo, pero que eso le servía para moverse muy bien en diferentes ámbitos. Mientras las cabezas conocidas eran las que eran perseguidas visiblemente por las fuerzas públicas. Y estos vehículos que tenía el hombre, que creo que algunos ya los trasladaron hasta dónde finalmente. Todos en su mayoría fueron trasladados, algunos quedaron porque ya no podíamos moverlos, pero en su mayoría, por lo menos aquellos vehículos más costosos, de alta gama como son conocidos, hoy ya están en nuestro predio de Chacoí, ¿verdad? Y te decía yo antes, imagínate ver un Lamborghini en el barro chaqueño. Y ya está ahí, ministro. Ya está ahí. Sí. Es una cosa tremenda. Pero esos bienes tienen que disponerse, o sea, eso no va a servir para ninguna fuerza pública. Eso tiene que efectivizarse y utilizar después ese recurso para el apoyo a las tareas de investigación. Esta manera de operar teniendo a policías, porque me contaban en parte de cuál era el vínculo de la policía, que en realidad el hombre se movía con absoluta dificultad, nunca lo atajaban en una barrera, salvo para preguntarle si está todo bien, si no necesitaba nada, sí, si es que iba a dejar ya algo, y él le decía, te dejo ahora o te dejo a la vuelta. Sí, que no es de ahora nomás. Claro, ya es de hace rato. O sea, esa fortuna que este joven tiene no es de hace 6 meses. Entonces se fue fortaleciendo económicamente en los últimos 5 o 10 años, ¿verdad? Y en todo ese tiempo trabajó indudablemente con todas las fuerzas públicas. O sea, yo no quiero que se ofendan los amigos de la fuerza pública, pero es así. O sea, por eso incluyo también a gente de la Senat, ¿verdad? Porque pueden estar, porque en la frontera, más todavía una frontera dividida por el río, es natural que también se sospeche de las fuerzas militares, las fuerzas policiales, que uno no hace falta ser gran investigador para saber que están ahí en la cabecera del puente, claro, funcionarios municipales. O sea, eso se conoce, o sea, en el ambiente se lo conoce a él
como parte de ese gran grupo de estructuras que están trabajando en esa zona del país. Pero sin embargo, cuando empezamos a consultar a sectores políticos que estaban involucrados de alguna manera, el caso de Ulises Quintana, Sí. que tenía el vehículo nada más y nada menos que el que lo había invitado hasta actos oficiales, que lo había invitado al acto de asunción suyo y el de Mario Abdo Benítez, decía, yo no sabía a qué se dedicaba. ¿Podía alguien que tenía contacto directo, permanente con él, que manejaba su camioneta, decir que no lo conocía? Es medio complicado aceptar ese hecho, ¿verdad? Pero también es cierto, ¿verdad? Él no salía a decir yo soy narcotraficante. Claro. Tenía moteles, hoteles y otras empresas que le daban recursos permanentes. Yo recuerdo muy bien un narcotraficante que era socio de la Asociación Rural del Paraguay Concepción. Era una persona súper conocida en el ámbito, pero era extranjero, era de nacionalidad brasilera, con un nombre brasilero falso, con una identidad paraguaya falsa. Él se presentaba como una persona honesta, era un empresario solvente y muy dadivoso, que es lo que también creemos hacía Cucho. Un hombre querido. Una persona que se hacía querer a través de donaciones interesantes, era el que ayudaba si se necesita vehículos, apoyaba en hospitales, en medicamentos. O sea, era una persona que estaba para el pueblo, ¿verdad? Estaba. Por eso también es muy similar a lo que hacía Pablo Escobar, ¿verdad? O sea, él era muy popular, él llegó a ser hasta inclusive congresista, Sí. ¿verdad? De tan popular que era. Y bueno, hoy se presenta de esa forma, ¿verdad? Pero es muy difícil. Lo que pasa es que Ciudad del Este es un lugar pequeño. Es una ciudad muy poderosa, pero finalmente es un lugar pequeño, en donde casi todos se conocen, ¿verdad? En el ámbito de la campaña, cuando uno va conociendo a alguien con ciertos recursos, no se descarta también la posibilidad de que reciba vehículos, le apoye en combustibles. No desconozco el nivel de financiamiento que pudo haber sido objeto la campaña del diputado. Según escuché, no era mucho lo que recibía, ¿verdad? Pero eso va a formar parte de una investigación que ya la Fiscalía va tejiendo en estos días, ¿verdad? Cuando mencionaste al inicio que de este dato ya se tenía conocimiento hacía 2 años y medio aproximadamente, ¿por qué no avanzaba la investigación? ¿Por qué no se concretaban las detenciones? ¿Era difícil llegar a él? ¿Fue imposible casi para ustedes? ¿O cómo lo hicieron desde el momento en el que llegaron, que lo detuvieron y detuvieron a toda la estructura? La sospecha es que, y eso es algo absolutamente interno nuestro, es que esperaban que se pongan esos obstáculos para que al día siguiente o días después de todo el operativo salten justamente estas imágenes o las conexiones con los sectores políticos, justamente para demeritar, ¿verdad?, el trabajo tanto del Ministerio Público, de la Senat y la actuación del propio presidente de la República. Lo que de alguna forma creo que les sacó fuera de foco a ese plan, a ese programa, podría ser de que al contrario, ¿verdad?, a pesar de ser una persona, un político ligado al movimiento del presidente de la República, una persona con un caudal electoral que le iba a permitir inclusive ser candidato elector y de fuste
electoralmente hablando para alguna futura elección. A pesar de ello, igual el presidente dio luz verde para que esto continúe. Eso yo creo que descolocó a ese plan, y de todas formas igual aparece inmediatamente después de esa entrevista, porque es por primera vez, Santi, y eso todo el equipo celebró, ¿verdad? Y coincidentemente, una noche antes el presidente fue a ver la película Leal, ¿verdad? Que ponía a la Senada en una situación, una imagen positiva, en donde los buenos ganan, ¿verdad? Porque eso es lo que de alguna forma necesitamos también como proyección en muchas de las instituciones, que sean no solamente que aparenten, sino que realmente sean así las instituciones. Y coincidentemente al día siguiente de esa visita al cine, surge este tipo de hechos. El presidente da todo su apoyo al equipo de la Senada, al Ministerio Público. Los fiscales sí, absolutamente sorprendidos, porque era la primera vez que un ejecutivo daba ese respaldo político a una actividad investigativa. E inmediatamente después aparecen esas fotos que intentan de alguna forma darle una imagen, un tono de complicidad, ¿verdad?, a la figura del presidente, y eso, tras eso, naturalmente, a todo el espectro de la investigación, ¿verdad? ¿Y ustedes tenían conocimiento de esa fotografía? Yo no. Yo no conocía. Le pregunté al presidente, tampoco él. Y cuando conversamos por primera vez, bueno, le dije al presidente, pero yo fui candidato a senador y me he sacado fotos con muchísimas personas, ¿verdad? Y siendo candidato a presidente, él con mayor razón, ¿verdad? Pero en ningún momento uno pide antecedentes judiciales. O sea, yo me veo en la calle y alguien dice, ¿puedo sacarme una foto? O sea, aparte de ser mal educado, iba a ser una actitud así medio soberbia de parte del candidato. Entonces, no sé, o sea, yo creo que el trasfondo, coincido contigo, pudo haber sido eso, ¿verdad? El objetivo era esperaban una conducta del presidente y también la nuestra, conestada por la nuestra, pero sin embargo eso no se dio. Entonces intenta dar con una foto que de por sí, inclusive yo te diría, el solo hecho de que el diputado esté en posesión de un vehículo, creo que hablamos sobre eso, per se podría tener un reclamo social, ¿verdad? Tal vez ético, ¿verdad?, o político, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto puede tener relevancia penal? Salvo que el Ministerio Público, bueno, vaya tejiendo ya otros elementos que le permitan armar una causa y generar una imputación, ¿verdad? A partir de la declaración hecha por el propio diputado, donde él admite que había un financiamiento logístico a la campaña. Y ahí ya, con la vigencia de una ley de financiamiento político, es un debate que también tendrá que hacerse. Así es, sí, categórico. No, yo recuerdo, nosotros fuimos uno de los impulsores de que en la ley de financiamiento político se incluya, ¿verdad?, como parte del ejercicio de control de instituciones, también las internas, ¿verdad? Y fue un álgido debate en el Senado. No pudimos con eso. Parece que eso se tiene que ir reviendo en este actual periodo. Es muy importante. Y la parte, y es usual, o sea, hasta qué punto podemos censurar a alguien que bueno, una imagen de empresario, le ofrezca vehículos, ¿verdad? Por eso, acá yo creo que tenemos que ir aguardando un poco el fortalecimiento de esta etapa, porque ahora fue una etapa de recolección de elementos de prueba para eventuales imputaciones. Hay indicios de sospecha
muy importantes en relación a Cucho y su pandilla, ¿está bien dicho así? Sí. ¿Verdad? Cucho y su pandilla, ¿verdad? Porque es así, ¿verdad? Y sus conexiones con fuerzas públicas y políticas. En relación a lo político, yo creo que hay que ir madurando los elementos que está teniendo el Ministerio Público y a partir de allí ver si es suficiente para una imputación penal. Vamos a establecer un contacto en vivo con nuestro compañero Ricardo Alderete, que nos va a dar más detalles respecto a esta investigación también con algunos de los protagonistas. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Santiago, y justamente estamos acá en la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, en el despacho de la fiscal Lorena Ledesma, justamente donde está trabajando en imputaciones aparentemente. Le pregunté si nos podía dar un adelanto, me dijo que si le esperamos 40 minutos ella nos podía dar ya en lo que estaba trabajando. Serían nuevas imputaciones, más imputaciones, le pregunté la cantidad, ya me dijo textualmente que son muchas en las que actualmente están trabajando ahora mismo. En este mismo despacho fue donde hoy a la mañana vino el comisario Celso Ortega y también Selva Chaparro en ese procedimiento donde justamente el Ministerio Público tiene sospechas de que esta rosca mafiosa involucra a la Policía Nacional. Acá esta mañana estuvieron declarando ellos en un procedimiento que consideraban irregular, donde habían atrapado al ayudante de Cucho, el secretario privado de Cucho. Según la policía, habían detenido solamente $19.000 aproximadamente. Según el Ministerio Público, esa suma alcanzaría $190.000 y es por eso que levanta sospechas esta rosca que involucraría a policías que estarían encubriendo al narcotraficante. Por el momento estamos aguardando, ella dijo 40 minutos, ya pasaron 20 minutos, así que sin problema estaríamos aguardando más para tener los últimos detalles de esta imputación en la que está trabajando actualmente la fiscal Lorena Ledesma. Podría haber novedades en el transcurso de este tiempo entonces, así que vamos a estar clavados ahí, atentos a todo esto. ¿Ustedes están en contacto permanente con la Fiscalía o la Senat ya terminó su tarea? A estas alturas ya es muy poco el conocimiento que tenemos de la causa. Si vos me preguntás quiénes van a ser imputados, desconozco, porque la Senat ya va entregando todos los elementos, tanto sensibles como aquellos elementos incautados en los lugares de operación, ¿verdad? Pero de hecho, a ver, esto no tiene casi límites, Santi. Imagínate, el hecho de que un político esté en posesión de un vehículo ya te genera otro canal de investigación. Exacto. Una factura que se encuentre, se ubique en un motel, o las facturas de venta o compra que se encontrarían en los estudios contables del hotel, o transferencias, documentos de transferencias o depósitos en casas de cambio, envíos de giros. O sea, cada documento, por eso es muy minucioso el trabajo del Ministerio Público y la Senat en el momento de tomar esos elementos, porque se puede perder la posibilidad de tener otras conexiones, ¿verdad? Números de teléfonos, un número de teléfono, una factura, como fue de alguna forma en este caso, es lo que te puede ser la punta del ovillo para una investigación más grande, ¿verdad? No digo que sea en este caso, pero ¿dónde sabemos si detrás de esto no hay alguna organización criminal mucho más grande, más poderosa, o que esto sea solamente el apéndice de algo mucho más grande, ¿verdad? No sé si fue un dato de la Senat o del Ministerio Público que ubicó a esta organización en particular como una organización que sería la cuarta más importante de la región. ¿Eso es así? No, yo no tengo conocimiento de ese dato, ¿verdad? ¿Dónde ubicamos? Pero vos, Santi, si vos hablas con la gente, digo la gente que está allá en el ámbito esteño, ¿verdad? Muchos te dicen, no, este es uno más, ¿verdad? Los más grandes todavía no están cayendo. Yo no quiero subvalorar
lo que hacía este chico, pero indudablemente con su estructura llegó a amasar una fortuna interesante, muy hábilmente distribuida en lugares estratégicos, ¿verdad? Una casa de cambio, moteles, hoteles, hay sospechas de playas de venta de vehículos en donde fluye mucho dinero permanente, a pesar de lo que vi en algunos lugares, los moteles y hoteles no generan mucho movimiento financiero, ¿verdad? Es natural también, ¿verdad? Muchos nos reíamos allí en el motel, pues si me quieren luego va a querer dejar ahí su factura, ¿verdad? Claro. O sea, no cree que diga Santiago González, pero o sea, ahí también Pero tendría siempre que los declaran como llenos. Claro, ¿verdad? Entonces ahí tendría que intervenir un poco la Subsecretaría de Tributación para eventualmente generar también otro frente para investigar una probable evasión de impuestos, ¿verdad? O sea, hay mucho que mucho aún que tiene que investigarse y te puedo asegurar no va a terminar acá. Fíjate qué importante lo que estás diciendo, ministro, porque mientras se escuchaba en el transcurso de este tiempo que era la tercera o la cuarta red más importante de la zona, vos decís, no, sin subvalorar lo que se hizo, esto no sería lo más importante de la zona. En algún momento, no recuerdo quién de los investigadores me decía, no, pero en realidad esto es mitad y recreo respecto a lo que se mueve en el... También te dijeron eso. ¿Sí? Sí. O sea, yo creo que es importante. Acá lo que rescatamos es cómo sigilosamente se pudo mantener una investigación y principalmente la parte operativa de una investigación tan grande como esta. Y creo que inclusive podrían haber más empresas ligadas, o sea, no se descarta eso. ¿Operaba en Asunción también con algunas empresas? Tenía contacto con algunas empresas importadoras. No tengo aún los detalles, pero aparentemente algo hay en el caso de los billetes que fueron interceptados por una comisaría, la intervención que se hizo ayer, pero que bueno, eso se arregló aparentemente en el camino. ¿Y crees, ministro, que el eje político de la investigación nos va a arrojar más nombres en las próximas horas de políticos vinculados a este hombre en particular? Y no descartamos, porque ya creo que es de público conocimiento la existencia de una exnovia a quien supuestamente se le había regalado un vehículo. Estamos eso averiguando si es cierto, y que esta sería pariente o ligado a otro sector político, ¿verdad? Pero decíamos, y creo que también conversábamos contigo sobre eso, también es natural, ¿verdad? Es propio de una organización, no solamente del narcotráfico, porque el corrupto también es así. El empresario también es así. O sea, el empresario legalmente constituido también es así. O sea, pone los huevos en diferentes canastas. O sea, acá el operativo es ganar o ganar. Exacto. Ganar o ganar. Entonces, eso también tiene que ser revisto, ¿verdad? O revisado en la futura, en el futuro análisis de la ley de financiamiento político, que no está mal. O sea, yo no veo mal que un empresario financie una candidatura política, pero que eso se sepa, claro, pero que no esté financiando también a otros candidatos. Ahí sí estaría en una situación ventajosa para el que está financiando. Y eso también se da en el bajo mundo. Eso es así, ¿no? En el bajo mundo también los aportes se dan en diferentes canastas.
Enrique tenía algunas consultas también, Enrique. Sí, estamos siguiendo atentamente también todo lo que está ocurriendo en las redes sociales. Nuestra cuenta de Twitter, @algoandamal, PY, estamos en Facebook, el hashtag en Twitter es AM y van surgiendo muchas consultas. Y una de las preguntas con las que más se insiste es, a raíz de esta hipótesis que se tejió, de que se arrastraba algo que hace 2 años ya se venía investigando, pero muy lentamente, que hace 6 meses y que se frenó por algunas cuestiones políticas, surge una pregunta automáticamente. Ese decreto que sacó el expresidente de la República, Horacio Cartes, medio sobre la hora, ya de despedida, y que truncó algunas funciones administrativas de la Senat, ¿tiene algo que ver con esa hipótesis que manejan? La pregunta para mí. Sí. Y no le veo mucha conexión, ¿verdad? Pero a estas alturas te puedo decir que todo es posible. Todo es posible, pero si llegamos a ese punto, va a significar de que estamos en presencia de algo mucho más grande, ¿verdad? Porque si se llega hasta a establecer vía decreto de qué funciones tienen que tener los agentes de la Senat y que tienen que ser únicamente de la Senat quienes ocupen cargos de confianza, eso significa que esto forma parte de una estructura mucho más grande, de un plan, de un proyecto que abarca también la Senat. Pues la Senat es minúsculo en comparación a otras fuerzas públicas, la policía, las fuerzas militares, la FTC. Son organizaciones absolutamente mucho más grandes, con mucho más poder económico que la misma Senat, ¿verdad? La Senat trabaja mucho en inteligencia, ¿verdad? En inteligencia, y trabaja, y vamos a apuntalar principalmente como objetivo de nuestra administración, el microtráfico. Luchar contra el microtráfico, que ese es el mal nuestro. Eso es lo que queda en nuestro país, porque las diferentes agencias que colaboran con nosotros tienen también sus intereses, ¿verdad? La cocaína, la marihuana que va hacia zona del Brasil, la cocaína parte también que va a ese país, la Argentina lo mismo, pero nosotros nos quedamos con un hueco de inacción como política de intervención de la Senat, el microtráfico, pero un abordaje absolutamente integral y diferenciado, en donde no solamente tenemos que atacar al último eslabón, que es el que vende 10, 20, 30, 50 gramos de crack. No, tenemos que apuntar así como esto, ¿verdad? Ir a las estructuras. ¿Quién es el proveedor? ¿Quién es el financista? Y en esa misma medida vamos a ir atacando. Hoy tenemos lucha, denuncia, pero en colegios, Santi, pero tremendo. Y en la línea de lo que mencionaba Enrique nada más, ¿cuál puede ser el interés de, vía decreto, dejar una estructura armada en la Senat? O sea, no te preguntaste en ningún momento eso, cuando tomaste el decreto, porque el primer grito fue, nos atan de mano. Pero sí, después, ya cuando pasó el tiempo, cuando corrió el debate, el análisis, ¿no paraste un poco la pelota para preguntarte, espera, ¿cuál puede ser el interés de dejar una estructura en la Senat? Sí, nos preguntamos eso al inicio y fue lo primero que dijimos, bueno, nos quieren evitar que trabajemos con nuestra gente de confianza. Pero finalmente me di cuenta de que con decreto o sin decreto, de todas formas, igual estoy con las manos atadas, porque los cargos de confianza no tienen rubros. Si hoy yo le digo a un agente especial, usted regresa a su lugar anterior, va con su salario, pero yo me quedo con el cargo, pero sin rubro. No puedo incorporar ahí a nadie, ¿verdad? Entonces, acá creo que de alguna forma lo que se pretendía era de que esto continúe. Me da la impresión de que nadie pensó que se iban a dar estos cambios, ¿verdad? Y que el presidente actual haya sido el ganador.
¿verdad? En las internas por sobre todas las cosas. Ahí se cortó. Creo que el plan, el proyecto político de Cartes era mucho más a largo plazo. Y se cortó cuando el presidente Mario Audo gana la interna del Partido Colorado. Ahí se desubicó totalmente el panorama político para ese sector político, ¿verdad? Tenemos que hacer nosotros una pausa, son las 21:04 y a la vuelta de la pausa seguimos conversando con el ministro de la Senat. Detalles que Ricardo Alderete nos va a dar en instantes. Hoy veían ustedes, al llegar nada más a una citación fiscal, un comisario que llegaba junto a su hermano en un vehículo, en una camioneta que llamó bastante la atención, en esta camioneta en particular, al punto que la ministra de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Teresa Rojas, ya anunció que de oficio van a iniciar una investigación para saber de dónde obtuvo esta camioneta este comisario que llegó en este vehículo, porque con el salario de un comisario difícilmente se pueda llegar a comprar una camioneta de esas características. Ricardo Alderete en instantes nos va a dar detalles respecto a esta camioneta en particular. ¿De quién es el vehículo que manejaba este comisario, en el que llegó este comisario? Los detalles con Ricardo en instantes. Quiero ir de nuevo hasta Ricardo Alderete, en vivo en este momento, hasta la Fiscalía. Le estamos aguardando a la fiscal Lorena Ledesma. En breve, suponemos, van a empezar a aparecer las imputaciones ya por parte del Ministerio Público y estamos montando guardia en ese lugar. Ricardo, ¿hay novedades desde ahí? Por el momento siguen trabajando en lo que decía ella, serían las imputaciones, las nuevas imputaciones, una gran cantidad de ellas, y seguimos aguardando. Calculamos que en aproximadamente 10 minutos ella estaría saliendo a darnos las novedades respecto a eso, que desde las horas de la tarde están ya trabajando. Y como adelantabas hace rato, Santiago, queríamos fijarnos a quién pertenece en realidad esta camioneta en la que llegó hoy el comisario jefe de la zona de Caguazú, que vino a declarar hoy por ese procedimiento que consideraba irregular el Ministerio Público, una Dodge Ram del año 2012. ¿A quién pertenece? Pertenece a la Asociación Educativa Integral UTCD. La titularidad del 100% pertenece a la UTCD. Él había mencionado, su hermano había mencionado que pertenecía a la familia, que lo estaban pagando a cuotas. Sin embargo, este documento que vemos en pantalla nos dice que el 100% de la titularidad pertenece a la Asociación Educativa Integral UTCD. A ver, esa camioneta que veíamos hoy, incluso ahí podemos ver. Estamos observando chapa, sí, si podemos ver la chapa del vehículo como para poder comparar. OVA 328 es, si podemos ponerla a pleno para poder ver, OVA 328 y el documento respecto a su condición de dominio, que es este, que dice nombre de titular Asociación Educativa Integral UTCD y abajo habla de Garden Autolíder S.A., que sería la empresa que seguramente te trajo originalmente el vehículo. Pero en ninguna parte figura a nombre de este comisario. En ninguna parte. La totalidad, incluso dice ahí, el porcentaje de la titularidad corresponde en 100% a la Asociación Educativa Integral UTCD. En ningún momento aparece el nombre del comisario, ni de algún familiar, ni la forma en la que la estaban pagando, como solían decir desde la familia, a cuotas. Sin embargo, este documento nos confirma que pertenece esta misma camioneta que veíamos en la imagen anterior, en la cual llegó el comisario hoy para declarar acá por ese procedimiento irregular que había levantado sospechas del Ministerio Público, pertenece efectivamente en 100% a la UTCD. Bueno, ¿ustedes tenían conocimiento, doctor, o sea, cuál es el vínculo? ¿Por qué lo convocan al comisario a esta declaración? Y bueno, lo único que nosotros manejábamos era de que en esa comisaría o integrantes de esa comisaría habían interceptado un vehículo, ¿verdad?, que
estaría transportando $190.000 y que después desapareció. O sea, no pasó nada, no hubo ninguna comunicación al Ministerio Público, porque transportar tamaña cantidad de dinero sin que se justifique, ¿verdad? Y se haya advertido, ¿verdad? Porque también puede tener un doble fondo, puede estar oculto y no percatarse en una inspección, pero al haberse percatado, ¿verdad? Al advertir de su existencia, lo primero que tenía que hacer el agente interviniente era comunicar a sus superiores e inmediatamente al Ministerio Público para que se justifique la posesión de ese dinero. Lo raro acá es que aparece en el libro de novedades, ¿verdad? Se asienta en el libro de novedades una suma muy inferior, ¿verdad? ¿Cuánto quedó en el libro de novedades? Y si mal recuerdo, creo que era de $19.000. Le dejaron ahí el IVA. Sí, y eso, o sea, en principio, probablemente el comisario era el jefe en esa comisaría, ¿verdad? O tenía relación con la intervención directa a ese vehículo. Lo que ocurre en muchos casos es que hay funcionarios que en ciertos lugares, en Ciudad del Este es común que un equipo policial se presente como SENAT, o se presente como de delitos económicos, o se presente como de investigación de delitos, ¿verdad? Hasta también pueden no ser policías, pero se presentan como agentes policiales, ¿verdad? En uno de los eventos que se dio, justamente se dio una intervención parecida, en donde se pensaba que iba a ser frustrado el procedimiento por esa intervención fortuita, pero aparentemente también hubo solamente un cobro de peaje, ¿verdad? Por decirlo así, y no pasó a mayores. Me apunta la compañera Gabriela León que el comisario es director de zona y que fue convocado en carácter de director de zona, que en este caso la jefa de la comisaría es la oficial que llegó hasta ahí. Y fueron convocados en esa línea a raíz del procedimiento irregular que estás mencionando. Claro. Bueno, no quiero interferir en la investigación de la Fiscalía, por algo lo convocó, pero indudablemente tiene que tener relación a ese caso particular. Y creo que hay otros también que van a ir surgiendo seguramente en los siguientes días. Tengo que hacer una pausa, son las 21:14. A la vuelta de la pausa vamos a seguir expectantes de lo que nos vaya a decir también la fiscala Lorena Ledesma en estos minutos que nos quedan en vivo junto a nuestro compañero Ricardo Alderete. En 2 minutos estamos de vuelta. Decíamos que una de las aristas más importantes dentro de este esquema de protección a este narco es el tema de la Fiscalía, el Ministerio Público. Aparece un fiscal y un asistente fiscal como sospechosos de formar parte del esquema de protección. Dentro del operativo Berilo también se allanaron 2 sedes del Ministerio Público. Vamos caminando, vamos avanzando, el sol de un día nuevo nos va iluminando. Rostros desconocidos. Buscando evidencias que ayudasen a identificar y, sobre todo, encontrar nexos entre el clan al que pertenecía Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, y la ayuda que recibían desde el mismo Ministerio Público. La unidad penal ordinaria, a cargo del fiscal Gustavo Yegros, fue una de las sedes intervenidas. Allí se incautaron celulares y documentos. Según la investigación, tendría vínculos con la estructura que funcionaba bajo el mando de Reinaldo Cabaña. De esta manera, Cucho lograba evadir tan exitosamente a la justicia. Se intervino también la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico número 2, donde fue que se logró detener al asistente fiscal Luis Ricardo Yegros Fariña. Otro que, según apunta la investigación, también estaría vinculado a la misma organización criminal.
El asistente fiscal Luis Yegros fue imputado por supuesta comisión de cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución penal y transgresión de la ley de armas. Debe guardar prisión preventiva en Tacumbú por orden del juez Rolando Duarte. Solo hay una manera en que este negocio ilícito siga funcionando, y es cuando la justicia se pone al servicio del narcotráfico. Bueno, estamos de vuelta. Otra de las personas involucradas en esta historia es nada más y nada menos que un diputado, Enrique. Señor, Ulises Quintana es el diputado que fue noticia en todos estos días en medio de la captura de Cucho y todo lo que se daba con este esquema narco, porque fue el hombre que estuvo utilizando una camioneta que pertenece a este señor. Bueno, presten atención a esta joya que va a presentar ahora AAM, porque unos días antes de que ocurra todo esto, nosotros entrevistamos a Ulises Quintana. Presten por favor atención a lo que decía. Y siempre respetando y buscando la honorabilidad de la Cámara de Diputados, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, porque hay tantos casos ya que le están ensuciando a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, y que nosotros tengamos que cargar con inconductas de otros diputados no puede ser. Nosotros, como una nueva generación de políticos, necesitamos buscar la credibilidad de la Cámara de Diputados en este caso, y vamos a hacer lo que corresponde a derecho y lógicamente a lo que sería la moral, en este caso de la Cámara de Diputados. Eso decía horas antes nada más Ulises Quintana de que se conozca finalmente que él estaba conduciendo una camioneta de una persona vinculada a un esquema de narcotráfico y que cayó finalmente detenida posteriormente. Ulises Quintana deberá dar explicaciones. Quisimos tenerle nosotros en el programa, no hubo caso. Creo que después de las preguntas que le hicimos en el momento que se conoció sobre esta información, incomodaron de alguna manera a Ulises Quintana, porque había muchas cosas que no tenían una explicación lógica. Por ejemplo, teniendo a 15 personas a las que podía llegar a invitar para un evento, que no recuerde que haya invitado a este hombre hoy en la agrupación especializada, era hasta ilógico. Cualquiera recuerda, uno hace una lista de 300 invitados, 400 o 500 para su boda y sabe a quiénes invitó. No puede ser que sobre 15 personas uno no sepa a quién está invitando y cuáles son los atributos por lo que los invita finalmente. Pero eso decía Ulises Quintana. Habrá que ver ahora si se pone a disposición de la justicia y qué va a pasar en el caso de sus fueros en particular. Vamos a ir hasta Ricardo Alderete, de nuevo hasta Exteriores. Ricardo, vamos con vos. Sí, Santiago, estamos justamente ingresando acá al lugar de despacho. Lo que queremos realmente es que la fiscal nos pueda decir en qué está trabajando, si es que ya terminó, si no nos puede dar detalles al respecto. Estaríamos respetando eso, pero tener sus declaraciones, ya que estuvimos dando el avance en vivo en el programa de que están acá trabajando desde horas de la tarde. Y la fiscal, sí, podemos... A ver, hola fiscal, ¿cómo estás? ¿Podría darnos un ratito, 2 minutitos nada más? Se acerca la fiscal Lorena Ledesma para darnos los últimos datos respecto a esto que veníamos avanzando al inicio del programa. Trabajando ya desde horas de la tarde, hoy a la mañana recordamos otra vez que estuvo el jefe de la zona en la que veíamos la camioneta y la titularidad de la camioneta. Fiscal, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Mucho trabajo hasta ahora. Sí, mucho. Estamos procesando la mayor parte de la información que incautamos los últimos días y estamos tomando las decisiones procesales con respecto a todas las personas que involucran este grupo coordinado de personas que participaron en el tráfico ilícito de sustancias, en el lavado de dinero, de los procedimientos que se dieron en Ciudad del Este. De lo que se puede hablar y adelantar, ¿estarían habiendo nuevas imputaciones? Sí, estamos trabajando ya en la parte final
y están afectados 15 personas. En segundos, por eso que justamente no podía hablar con ustedes, las disculpas del caso, porque estamos procesando la parte final de toda la información y vamos a presentar imputación contra 15 personas. Se presentó en la tarde una imputación contra 4 personas más y totalizan 30, si no estoy haciendo un cálculo equivocado. Serían entonces aproximadamente 30 imputaciones nuevas del caso. No. En total. 30 imputaciones que tienen que ver con esta investigación que inició o este procedimiento que inició el jueves. De lo que declararon hoy los comisarios, el comisario Celso y también la comisario Chaparro, respecto a un procedimiento que consideran irregular, ¿es así, fiscal? Sí, ellos fueron convocados porque ocurrió un evento el 28 de agosto donde la comisaría octava participó en la liberación de un vehículo que llevaba $190.000 sin ninguna documentación que justifique el origen de esa suma. Entonces, en razón a eso fueron convocados hoy. ¿Llama la atención la camioneta en la que llegó el comisario? No me fijé, estaba adentro. Yo ya estaba adentro, no pude ver tampoco las redes. ¿Podemos hablar con ella? Llegó? Es una Dodge Ram 2012. Sí, te paso con Santiago. Hola, doctora. Ante todo, gracias por atendernos. Sé que estuviste todo el domingo, todo el fin de semana en realidad trabajando en esto. Como ya estábamos en horario de cierre, a 5 minutos de cerrar el programa, no queríamos perder la posibilidad de hablar con vos. Insistir en esto. 30 personas van a ser las imputadas finalmente, doctora. Sí, totalizamos hasta hoy, cuando presente las últimas imputaciones, 30 personas. Y entre esas personas, ¿quiénes están? O sea, estamos hablando de policías, estamos hablando de políticos también. ¿De quiénes hablamos, fiscala? Yo creo que estamos cerrando el esquema, describiendo las funciones de cada uno de los participantes en este criminal. Esta asociación criminal se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes como primera actividad, ¿sí? Y esto generó también el lavado de dinero porque se hace una inyección al sistema financiero de todo lo obtenido. Cada una de estas personas en este clan cumple una función específica y bueno. Están afectados policías nacionales, están afectados funcionarios fiscales, están afectados personas que se dedican a actividades comerciales, probablemente estén afectados más personas que seguramente que en los días vamos a presentando imputación contra ellos. Ajá. Y para solamente aclarar este punto, entre los involucrados, hablas de comerciantes y de otra gente también. ¿Cuál sería el tipo penal por el que imputarían a Cucho en particular? Cucho ya fue imputado por tráfico internacional de drogas, fue imputado por lavado de dinero, fue imputado por asociación criminal, fue imputado por tenencia de drogas, comercialización de drogas. Yo creo que ahí te estoy dando un poco un esquema, sin olvidar algunos de las conductas que se atribuye a él. ¿El diputado Ulises Quintana está también incluido dentro de esa línea investigativa? ¿Van a solicitar su desafuero? Sí, estamos trabajando en eso. ¿La solicitud de desafuero se va a presentar esta semana a la Cámara de Diputados? No, la solicitud de desafuero hace el Ministerio Público al Juzgado Penal. En este caso va a ser el Juzgado Penal de Garantías número 10, que fue en el juzgado en el que cayó el sorteo. Es el juzgado encargado de procesar las imputaciones. ¿Y cuál es el tipo penal por el que imputarían a Quintana, fiscala? Déjame trabajar, sí. Déjame concluir la parte final. Estamos con equipo de alto desempeño. Quiero destacar la gestión de mis funcionarios, de mi equipo de trabajo, de mis compañeros fiscales, la gestión de los agentes de la SENAT. Una investigación que se inició hace aproximadamente 6 meses. Creo que en abril es el tiempo en que se inició, que me asignó a esta investigación, que lo estoy haciendo con todos los agentes de la SENAT. Así, destacar un procedimiento con una cantidad de logros en materia de activos que recuperó el Ministerio Público. En algún momento. Ahí está. Sí.
Creo que que en algún momento la sociedad va a recibir todos los beneficios como la ley establece. Así que quiero destacar esa gestión y en especial también la participación de la doctora Lizy Sánchez, que creo que me emitió 25 órdenes de allanamiento. Esta tarde se hicieron 2 allanamientos más en el Country Club para obtener documentos. Hablo de una tarea coordinada y de gran impacto por sobre todo, y la gestión, Bueno. el apoyo de la Fiscalía General. Doctora, lastimosamente se me fue el tiempo, ya vamos a quedar con Ricardo para ampliar y tener hoy a la noche la lista de estas personas imputadas seguramente, pero lo que se confirma, el diputado Ulises Quintana es una de esas personas que va a ser imputada. En instantes nos van a dar a conocer el tipo penal y van a solicitar su desafuero. Gracias, fiscala, por atendernos y disculpe la molestia, por favor. La fiscala Ledesma en vivo desde Exteriores conversando con nosotros. Doctor, se me fue lastimosamente el tiempo, pero creo que era una de las novedades importantes que teníamos. Totalmente. Nos gustaría saber quiénes son los imputados. Vamos a estar atentos a eso. Gracias, doctor. Un gusto. Muy amable. Nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Nos fuimos con eso. El diputado Ulises Quintana va a ser imputado y van a solicitar su desafuero.